tardes, bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Memoria. Es un día especial para nosotros, tenemos varias actividades, pero sobre todo hoy se realiza en nuestra ciudad la Noche de los Museos Abiertos, por lo cual nuestra institución está siendo muy transitada, además de que hay varias actividades en paralelo. Estamos muy conformes con realizar esta charla aquí, a pedido de la diputada Alicia Gutiérrez. Entendemos fundamentalmente que este es el Museo de la Memoria y nosotros especialmente nos dedicamos a la defensa de los derechos, pero no solo los derechos que fueron vulnerados en el pasado, sino aquellos derechos que están siendo vulnerados en el presente y se nos aparecen como una continuidad de ciertas prácticas autoritarias por las que el país ha atravesado. Estamos hablando en este caso del derecho a la salud, que ha sido tan vulnerado y sigue siendo vulnerado por las medidas de orden nacional que se han estado tomando en los últimos 3 años en nuestro país. Así que nuevamente les doy la bienvenida, le agradezco mucho a Alicia, al doctor Fusaro, al doctor Armas por su presencia aquí en el museo y espero que tengan una jornada muy productiva porque necesitamos verdaderamente avanzar en esta temática y tratar de empujar el horizonte de derechos cuando hayan algunos y algunas que quieren hacerlo retroceder. Muchas gracias. Bueno, yo quería... Viviana Nardoni es la directora del Museo de la Memoria. Quiero recordarles que esto es todo un símbolo para la ciudad de Rosario, este lugar. Acá funcionó el segundo cuerpo de ejército desde el año 60 y en el año 98 el Consejo Municipal de Rosario resolvió crear el Museo de la Memoria y está aquí desde el año 2010. Esto, desde aquí, se daban las órdenes, funcionaban los consejos de guerra y se daban las órdenes de asesinatos o desaparición de miles de personas, no solamente de la provincia de Santa Fe, sino de Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco. Eso era el segundo cuerpo de ejército, acá también estuvo en su momento Galtieri como jefe del segundo cuerpo. Y hablando de eso, le voy a entregar a Viviana Nardoni un libro que hicimos un concurso en la Cámara de Diputados que se llama 40 años, 30.000 razones, con motivo de los 40 años del golpe y que, bueno, queremos que haya uno en el Museo de la Memoria, en la biblioteca, porque hay una biblioteca muy importante aquí. Para aquellos que no conocen, inclusive pueden pasar a recorrer. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Una parte de lo que iba a decirse ya lo dije con esta presentación, no solamente de Viviana, sino de lo simbólico de este lugar en el cual nosotros hoy estamos realizando esta actividad. Quería decirle que desde Plataforma de Pensamiento Latinoamericano hemos comenzado hace unos meses a realizar una cantidad de actividades que están relacionadas con temas que hacen a la Argentina, a nuestra América, y que no pasan solamente por el día a día, sino que apuntan un poco más al pasado, pero también sobre todo al futuro. En política a veces estamos muy abocados al hoy y nos cuesta de alguna manera ponernos a pensar, no ponernos a pensar, pero sí ejecutar cuestiones que tengan que ver con el futuro, ¿no es cierto? Entonces, ya se han realizado numerosas actividades desde Pensamiento Latinoamericano y esta actividad está declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados, que después le voy a hacer entrega a ellos.
También participa de esto Pensamiento Penal, la Asociación de Pensamiento Penal, después vamos a hablar, el doctor Mariano Fusero representa Pensamiento Penal. Yo le agradezco muchísimo la presencia del fiscal federal Villate, de la defensora Matilde Bruera, de Cecilia Nieto, que es la directora de APRECOD de la provincia de Santa Fe, la agencia que está relacionada con el tema de los consumos en la provincia. Y bueno, nosotros tenemos una legislación en la provincia de Santa Fe que no se ha podido realizar todavía, desarrollar en su totalidad. ¿Por qué? Porque se autoriza el Ministerio de Salud y al Laboratorio Público de Medicamentos para que realicen investigaciones y se puedan fabricar productos derivados del cannabis que tengan que ver con los usos medicinales. Esto no se ha podido porque la provincia no ha podido comprar, porque está prohibido. Ustedes saben que hay una ley que castiga con 4 a 15 años de prisión a aquel que tuviere semillas o cualquier otra para multiplicar el tema del cannabis. Y bueno, esta ley por el momento no se ha podido aplicar. Y bueno, la ley nacional, después nos van a hablar los panelistas al respecto, pero la Argentina siempre ha mantenido esa postura de la guerra contra las drogas, postura que de alguna manera han impuesto los Estados Unidos, y estamos, inclusive hace 2 años, el presidente de la Nación llevó adelante una presentación de la Argentina sin narcotráfico, que en realidad es una copia de lo que en el 91 también estaba, que era el tema de la persecución y poner todos los esfuerzos en la persecución del narcotráfico, inclusive militares, y poner, cuando digo esfuerzos, no solamente en personal, sino también en fondos, los fondos necesarios para perseguir esto. Es en un momento donde el mundo está volviendo a otra postura, donde inclusive en América Latina sabemos que Canadá hace pocos días amplió lo que tenía en su momento hasta para uso medicinal el cannabis, ahora inclusive para usos recreativos sin ningún tipo de restricción. Y por otro lado, en México, país en el cual ha habido 31.000 muertes a lo largo de estos 4 años o 5 años de presidencia de Peña Nieto, y nada más y nada menos que 65 periodistas asesinados por el narcotráfico. Bueno, López Obrador planteó que va a tener una postura mucho más abierta con respecto no solamente al cannabis, sino a otras drogas. Entonces, nosotros ayudando a que pensemos este tema y también es un tema que está atravesado muchísimo por un eje que nosotros trabajamos mucho, que es los derechos de las mujeres, la mirada de género, y creo que en cuanto a la persecución del narcotráfico, las más perjudicadas son las mujeres, generalmente mujeres pobres, excluidas, en toda América, no solamente en la Argentina, y ha aumentado, si bien el número de detenidas, tanto en la Argentina como en el resto de los países, siempre es muy inferior de mujeres con respecto a los varones, ha aumentado en los últimos años a partir de la persecución a las mujeres que hacen los peores trabajos, ¿no es cierto? Yo hace poco en la red de mujeres parlamentarias trabajábamos con un tema de una ONG que se dedica a los derechos de las mujeres, que decía, se llama Now Politics,
mulas, envases, valijeras, vagineras, correos humanos, camellos, burros, aguacateras o capsuleras. Mujeres que ponen el cuerpo para traficar cocaína como una estrategia de supervivencia y terminan encerradas. Las que pagan los paquetes a sus cuerpos son envainadas. Otras cargan las drogas en sus valijas. La mayoría son extranjeras, madres solteras, pobres y con escasa educación. En Argentina, Brasil y Costa Rica representan más del 60% de la población carcelaria femenina. Bueno, ahora Ceso, quiero decir que en la política o en los partidos políticos o en general en la política a veces se habla poco de estos temas, porque hay un cierto temor de que el electorado se retraiga ante propuestas, sea cual sea, ¿no? Y mucho más si significa tener ciertas libertades con respecto al consumo. Así que ahora los voy a dejar con los dos panelistas. Uno es de nuestra ciudad, el doctor Gonzalo Armas, es penalista, fue fiscal federal de Santa Fe, además estuvo en el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la provincia en el seguimiento de las fuerzas de seguridad y ahora es defensor de la defensa pública penal de Santa Fe en la ciudad de Rosario. Y el otro panelista, que no es de la ciudad de Rosario, sino es de La Plata. Mariano Fusero, él es abogado, penalista también, diplomado en políticas de drogas en México y ha sido becario en Ginebra, Suiza, en Londres, en el Reino Unido, y sobre todo es hoy director del área de políticas de drogas de la Asociación de Pensamiento Penal, que es una ONG que trabaja todos los temas penales, como su nombre lo dice. Así que vamos a dar comienzo con el primer panelista, con el doctor Gonzalo Armas. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Muy agradecido, por cierto, por la convocatoria. Muchas gracias, Alicia, por convocarme a esta charla. Por supuesto, aprovecho para saludar, he visto varias personas conocidas. Reitero también lo que dijo Alicia recién de Matilde y Adolfo. Yo, la verdad, honestamente, soy en esta charla quizá un poquito el patito feo, porque no soy un experto, si se quiere, en materia de drogas. Si se quiere un poco más, tengo que ver, si bien tengo una mirada con relación a la regulación de las drogas y a la concepción que el Estado debe tener en el marco del abordaje del tema de drogas, entiendo que mi fuerte tiene que ver con una mirada en cuestiones de seguridad o en un tema que fundamentalmente se concibe como derechos humanos y no tanto con lo que tiene que ver con el narcotráfico en sí mismo, que entiendo que acá Mariano es mucho más, está mucho más capacitado que yo en el tema. No obstante lo cual, bueno, estaba repasando, cuando Alicia me convoca, estaba repasando un poco la ley 23737 con la que trabajaba tan habitualmente hace unos años, y lo primero que me resaltó era que es una ley del año 89, o sea, tiene casi 30 años esa ley. Y cuando uno se pone a analizar, en primer lugar, que si la ley que regula el narcotráfico, con el dinamismo que tiene la propia lógica de delincuencia del narcotráfico, tiene 30 años, evidentemente ya de por sí se presenta como desfasada. Tuvo algunas reformas menores, que entiendo que son reformas de cosmética, pero nunca se modificó el contenido dogmático de la misma. O sea, está claro y está marcado, y así lo enseñan todos los que comentan la ley, que tiene una mirada abiertamente
prohibicionista de lo que tiene que ver con la cuestión del tráfico de drogas. Abarcando, e incluso todos son contextos, o sea, todos piensan de la misma manera en cuanto a que todos los autores que escriben sobre la ley, que precisamente la ley lo que quiso es abarcar absolutamente todas las conductas que tengan que ver con el tráfico de drogas, desde mayor distribución hasta el consumidor. Y, por supuesto, es una ley penal, es una ley criminal, es una ley con una marcada tendencia al castigo, al punitivismo, y que trata de la misma manera a la persona que vende como a la persona que compra. De hecho, las prácticas judiciales en el Tribunal Federal, y en esto no quiero hacer una crítica a los operadores judiciales de los cuales yo he formado parte en alguna oportunidad, pero sí hay que reconocer que desde la práctica judicial la mayor cantidad de gente vinculada al sistema que tiene que ver con el trabajo, con la operatividad de la ley 23.737, tiene que ver precisamente o con consumidores o con vendedores de última escala. Esto es lo que nosotros llamamos el narcomenudeo, que hoy está en boga. Y lo quiero traer a colación fundamentalmente esta parte del narcomenudeo porque en Santa Fe, esto es una de las reformas que se hizo en la ley 23.737 en el 2005, donde se permite que las provincias adhieran a lo que se llama la desfederalización del tráfico de drogas a baja escala. O sea, esto tiene que ver con el narcomenudeo, para que las provincias adhieran y puedan tener competencia precisamente en este tipo de delitos, que todavía son delitos. Y en la provincia hay 3 proyectos. Sobre todo hay uno que viene impulsado, y no solamente estos 3 proyectos vienen con fuerte impulso, sino que además nosotros incluso acá en Rosario la semana pasada tuvimos unas jornadas, si se quiere, muy importantes a nivel nacional que tenía que ver con el narcotráfico, con una clásica mirada o con la típica mirada punitivista y con una marcada tendencia a fogonear y a militar precisamente la aprobación de esta ley de provincialización de narcomenudeo. Estuvieron desde ministros de la Corte hasta legisladores y gente de otras provincias apoyando tal iniciativa. Y basta, todos creo que nos daremos cuenta que esta es una iniciativa que viene fogoneada tanto del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero que además viene avalada por el gobernador de la provincia de Santa Fe, por el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y que uno de los legisladores que la presentó, algunos dicen, yo no sé qué va a pasar, va a ser el próximo candidato a gobernador en la provincia de Santa Fe por parte del gobierno que hoy está en presidencia, o sea, por el PRO. Estoy hablando de Federico Angelini. El proyecto Angelini, que yo lo estuve viendo, tiene un marcado contenido punitivista. Viene con la vieja concepción de la ley 23.737 y viene con este esquema no solamente que enfoca la represión de cualquier conducta que tenga vinculación con las drogas, sino que trata de ir incluso un poco más allá, que tiene que ver con, precisamente, y así lo manifiesta en la exposición de motivos, que tiene que plantear la guerra contra el narcotráfico. Guerra contra el narcotráfico, yo no voy a abusar de esto, él sabe mucho más que yo, pero el paradigma es México. Yo me acuerdo cuando estábamos en el Ministerio de Seguridad y nosotros planteábamos ciertas conflictividades que teníamos en la provincia de Santa Fe y específicamente en la ciudad de Rosario, con todos los operadores internacionales que hablábamos o con gente que conocía el tema, decía, tienen que tender a no ir a México, porque lo que hizo México fue el peor error que se puede hacer en el marco de el intento del Estado de entrometerse o de regular el mercado ilegal de drogas. O sea, no hay que enfrentar, no hay que entrar en una guerra como lo llamamos con el narcotráfico.
La ley de narcomenudeo o el proyecto de ley que viene acá en la provincia de Santa Fe tiene una marcada tendencia en esa línea. No solo además porque lo dice la exposición de motivos, nótense quiénes son los que están promoviendo precisamente, y yo se los narré recientemente, quiénes son los operadores que intentan promover que esa ley sea promulgada en la provincia. Y viene precisamente desde el Ministerio de Seguridad. Yo no he escuchado, no sé si alguno lo ha hecho, pero yo no he escuchado ninguna referencia respecto de la aplicación de esa norma por parte de operadores que provengan del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud, de otros ministerios que claramente tienen injerencia también, hasta el Ministerio de Justicia, que tienen injerencia en la regulación del tráfico de estupefacientes, y que en este punto no han ninguno emitido opinión. O sea, la mirada de los otros entes interesados, que a nosotros nos parece que, por lo menos a mí me parece que son importantes, que tuvieran que tener referencias o tendrían que opinar sobre la conveniencia o inconveniencia de la desfederalización, precisamente hoy brillan por su ausencia. Y por otro lado, no solamente que viene promovido fundamentalmente del Ministerio de Seguridad, sino, si ustedes se fijan, quiénes son los promotores locales también o quiénes son los actores principales que están promoviendo la promulgación de la ley, y que tiene que ver con el fiscal general, que es de parte de la justicia la persona que reprime el tipo de conductas, algunas referencias de miembros de la Corte Suprema, que en definitiva terminan regulando todo lo que tiene que ver con la fase de ejecución del castigo estatal, legal, y también por parte de precisamente el ministro de Seguridad, o los ministros de Seguridad. Todos también los discursos que van en una misma línea. E incluso cuando uno analiza el contenido del proyecto de ley, se da cuenta que no solamente tiene una mirada prohibicionista, sino que a su vez intenta retroalimentar esta cuestión o este esquema de acción, este esquema de trabajo, bien digo, en tanto dispone que, por ejemplo, no solamente la confiscación de estupefacientes, sino también el decomiso de todos los bienes que de alguna u otra manera se vinculen al tráfico de drogas, lo cual me parece perfecto. La cuestión del decomiso, cuando se trata cuando es un bien que está utilizado para un delito. Lo que no me parece bien es que el 75% del producido, conforme lo ordena el proyecto de ley, vaya directamente a engrosar las arcas de los actores que tienden a reprimir el narcomenudeo. Digamos, no se prevé que ese dinero ingrese, por ejemplo, a la creación o mantenimiento de granjas de rehabilitación, o para que vaya al Ministerio de Salud, o para publicitar las desventajas que puede tener el consumo o el consumo desmedido de estupefacientes, sino que precisamente se prevé que todo el producido de esos bienes vuelvan al mercado de la represión estatal. Y después, sobre todo, porque hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, hay dos cuestiones que me llamaron mucho la atención de ese proyecto que a mí me parece interesante remarcar. Uno, que es una novedad, yo nunca lo había visto en la provincia, que plantea la creación de una unidad de táctica policial para que intervenga y vea, precisamente se aboque a la búsqueda a la determinación de lugares donde se pueden traficar al menudeo estupefacientes. Voy a hacer un paréntesis. A mí todo lo que tenga que ver con... Yo algo de policía entiendo, todo lo que tenga que ver con unidad táctica o policía estratégica o como la llama unidad antinarcóticos. Todo esto
tiene también que ver con esta ideología de la guerra y la ocupación territorial y el avanzar sobre lo que se plantea como es un mercado ilegal. Con lo cual ya de por sí la creación de nuevos tipos de brigadas o unidades tácticas, estratégicas, ya de por sí me parece que van en contra de lo que tiene que ser el concepto de seguridad, por lo menos que yo manejo, y que claramente dista del que manejan las personas que yo estoy haciendo referencia. Pero en esa unidad táctica lo que me llamó mucho la atención es que si bien es una unidad táctica formada por policías de la provincia de Santa Fe, va a estar manejada por miembros de la Policía Federal. O sea, como que los jefes de esa unidad táctica son miembros de la Policía Federal y que son los que nos van a gobernar o van a manejar la operatividad de los miembros de la Policía Provincial. Esto para mí es una situación novedosa. Yo supongo que en este caso Angelini pensará que la Policía Federal es impoluta, por lo tanto la pone por encima de nuestra policía, que por supuesto, claramente nuestra policía tiene enormes inconvenientes. Ahora, yo también trabajé en Buenos Aires y la Federal también los tiene, esto no tengo duda. Y a su vez le exige los jefes de esa unidad táctica son miembros de la Policía Federal, dice el proyecto. Por supuesto, invita a la Nación a que colabore y que dicte las medidas porque se requiere una proliferación de normas para que ello pueda en definitiva marcarse. Y por otro lado, también le pide que rinda cuentas esa unidad cada 6 meses al gobierno federal. Lo cual también me parece una cosa, por lo menos, curiosa. Y lo último que sí quiero dejar marcado, porque realmente a mí me llamó la atención y creo que es uno de los artículos peores que tiene este proyecto, y por eso lo quiero leer, donde dice el artículo 5, que dispóngase que en los términos y condiciones que fije la reglamentación, que el Poder Judicial, el Ministerio Público, volvemos a hablar de los actores represivos, y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, o sea, no hay ningún otro organismo público, de manera coordinada, o sea, que formen coordinados acciones y que las ejecuten a partir de la vigencia, de la puesta en vigencia de la presente ley, las acciones que fueren pertinentes para producir un blindaje al ingreso y tránsito de drogas dentro del territorio de la provincia de Santa Fe. A esos fines se deberán efectuar controles vehiculares de cargas y equipajes, tanto en rutas de la provincia, terminales terrestres de transporte de pasajeros y en las áreas de las terminales aéreas de jurisdicción provincial y todo otro operativo que el Ministerio Público de la acusación estime conveniente. Digo, él se va a dar cuenta, creo que no todos son abogados, pero esto claramente es casi un estado de sitio en las rutas provinciales. Porque además se plantea, primero no entiendo cuál es la reglamentación que se pretende hacer valer en el marco de acciones hipotéticas futuras. Pero segundo es, nos vamos a tener que juntar a ver qué ruta vamos a ir a parar a todos los autos a ver si hay drogas o no. O sea, se termina todo tipo de garantía individual en las rutas de la provincia de Santa Fe. Porque supuestamente estamos en emergencia provincial de seguridad y estamos en guerra contra las drogas. Digo, y lo primero que se me vino a la mente cuando leía este artículo 5, y si son de Rosario, supongo habremos visto todas las noticias de lo que fue en el barrio municipal la semana pasada, creo, hace 10 días, donde se hicieron 90 allanamientos simultáneos a través de 400 miembros de la Fuerza de Seguridad provenientes de las 4 fuerzas posibles. Estaba Gendarmería, Prefectura, PCA y Policía de la Provincia de Santa Fe. Perdón, no estaba Prefectura, estaba Gendarmería, Policía Federal, PCA y Policía de la Provincia de Santa Fe. Ministro de Seguridad de la Nación, Ministro de Seguridad de la Provincia,
4 fiscales provinciales, un juez de instrucción federal y creo que estaba con su secretario y no sé si había un fiscal federal. 90 allanamientos, 400 partícipes, 5 armas encontraron en el barrio municipal. Y yo vi las noticias, se sacaban todas las fotos, las mostraban, dijimos, vinimos a buscar armas y drogas. 5. Yo he tenido causas donde por un allanamiento se han encontrado mucho más armas. Digo, no, esto que en un lugar serio, entiendo yo, tendría que ser generador de sumario administrativo, tanto para los funcionarios policiales que dieron la información a los funcionarios judiciales, como a los funcionarios judiciales que se hicieron eco, fue digno de publicidad y todos se sacaban fotos. Es más, yo lo escuchaba, los fiscales, algunos los conozco, son amigos míos, son buenas personas, pero yo no lo podía creer. Cuando decían, los allanamientos están siendo tremendamente exitosos. Hubo, por lo menos, la información no fue tan desarrollada. Me estoy pasando, ¿no? Me pasa siempre. La información no fue tan desarrollada, quedó en algunos aspectos generales, pero por lo menos hubo 85 allanamientos que dieron resultados negativos. 85, digo, tengamos cuenta de esto, se le metieron a la casa, vimos las imágenes, le rompieron las puertas, seguramente le dieron vuelta a todo, violaron la propiedad privada, violaron la intimidad, el Estado, ni siquiera las policías, el Estado en todos sus componentes, para después sacarse una foto con lo que fue un fracaso. Que no fue el único caso, no tuvo varios. Este artículo 5 es eso, es ocupación territorial. Vamos, nos metemos de prepo, tratamos de avanzar porque estamos protegiendo el orden público. Claro, pero los derechos individuales de las personas que viven ahí, que se le meten, a ver si por las dudas tenían un arma. Dicho sea de paso, perdón, entre paréntesis, ya prometo que termino rápido. Pero no lo puedo dejar. El barrio municipal, para los que no saben, es el lugar donde nacieron y viven los Caminos, los Funes y los Ungaro, por ejemplo, que fue motivo de numerosas noticias periodísticas que se relacionaban con hechos de violencia y con hechos de violencia mediante la utilización de armas letales. Digamos, yo respeto mucho todas las cosas. Ahora, si en todo el barrio municipal había 5 pistolas nomás, me parece que no. Me parece que hay que trabajar de otra manera. Hay que trabajar no a través del avasallamiento de los derechos individuales de la gente, sino que si uno quiere reprimir determinadas conductas, lo que tiene que trabajar es en inteligencia criminal y tiene que ser muy certero, porque si no, entramos en esta guerra que nosotros creemos, o que algunos actores del Estado nos quieren hacer creer que es beneficioso y que nos viene bien a todos, y que en definitiva, como toda guerra, es violencia. Y yo, en la primaria a mí me enseñaron que es más, que es más, que más es igual a más, y si yo a la violencia le sumo violencia, voy a tener más violencia. Entonces, no me parece el camino adecuado. No creo que este proyecto de ley sea beneficioso. Lo que se pretende es multiplicar la cantidad de personas detenidas. Lo que se pretende, entiendo yo, es a nivel federal, es desligarse una problemática que no sabe resolver y que quieren delegarle a la provincia quiere multiplicar la cantidad de detenidos. No tenemos en la provincia de Santa Fe, alguno quizá me va a corregir, pero no hay ningún instituto que sea idóneo para tener a personas no violentas separadas de personas violentas. Es decir, la solución que se le está proponiendo desde el Estado de la provincia de Santa Fe a través de este proyecto de ley es que cualquier persona que tenga un poco de droga en su poder
y hasta que se pueda presumir que venda el menudeo, es que vaya a la misma cárcel donde están yendo un montón de chicos y que todos sabemos están absolutamente colapsadas y completas. Y la provincia no tiene capacidad de respuestas, ni tiene instituciones intermedias para abordar esta problemática. Si nosotros multiplicamos, por otro lado, yo soy defensor público, dentro del organigrama que tiene que ver con la justicia, somos los que supuestamente tenemos que defender los derechos individuales de las personas perseguidas penalmente. Yo en este caso puntual tengo a mi cargo 130 causas de las que me tengo que hacer referencia. Dentro de las 130 causas tengo alrededor de 40 detenidos. La provincia está a punto de asignarme también el Código Procesal del Menor y el Código de Convivencia, con lo cual probablemente a la cantidad de detenidos que me estoy haciendo cargo en este momento deba multiplicar el día de mañana también la atención a los menores de edad y los que puedan estar detenidos por el Código de Convivencia. Si nos traspasan también el narcomenudeo en los términos que más o menos ahora se está trabajando en la justicia federal, nos estarían pasando aproximadamente entre 10 y 15 chicos detenidos más de los que ya no estamos haciendo cargo, de los cuales nosotros, y esto me hago cargo yo, estamos trabajando al límite. Yo sé que no gozamos de buena prensa, que la gente piensa que nosotros no trabajamos. Créanme que trabajamos hasta donde podemos y estamos poniendo un esfuerzo bastante grande en tratar de salvaguardar los derechos individuales de los sujetos perseguidos penalmente. No es tan fácil. Es muy probable que lo que hagamos si desfederalizamos el narcomenudeo es generar mucha mayor violencia. Esto está demostrado. Y por último quiero hacer una referencia. Me salteo, por supuesto, como siempre, algunas cuestiones, pero una cosa que quería poner para dar mi impronta individual. Yo soy un convencido de que el narcotráfico es un delito y el narcotráfico debe ser castigado. Por supuesto que hay que vivenciarlo en etapas. El narcotráfico hay que abordarlo multiagencialmente. No es solamente a través de una mirada represiva, sino que deben intervenir muchos otros efectores del Estado. En una época se había avanzado en esta línea. Este gobierno por lo menos parece que volvió tras sus pasos y vuelve a marcar, vuelve a poner todo con una mirada absolutamente punitivista. En el caso de los consumidores, por supuesto, yo estoy absolutamente en contra del castigo. En el caso de lo voy a hacer breve, en el caso de los distribuidores del último eslabón, por lo menos en mi caso particular, solamente pueden servir de dato o de información para investigaciones criminales superiores, jamás detenerse en esa última instancia, que es lo que hacemos habitualmente, sino que precisamente solo nos tiene que servir de información y eventualmente ver si hay violencia ahí, por ahí sí, programar, pero claramente el Estado en estos últimos eslabones tendría que llegar con otros ministerios, no me reten más, y que veo con muy buenos ojos y muy buena mirada esta nueva línea, esta nueva doctrina que tiene que ver tanto con el uso medicinal del cannabis como la aplicación de la política de reducción de daños que vienen realizando algunos países como Uruguay y Canadá. Ojalá nosotros adoptemos ese camino, pero entiendo que solo la discusión que tenga que ver con el cannabis debe extenderse a todos los estupefacientes. No es solamente, no nos tenemos que detener con la marihuana. La marihuana nos tiene que servir como punta de lanza para esta cuestión y tenemos que abordarlo para el resto de las drogas, tanto para las blandas como para las drogas duras. Es más, de hecho,
personalmente creo que con más razón para las drogas duras, el Estado debe reglamentarlas y debe reducir los daños de las mismas, no castigarlas y penarlas. Y para la o para precisamente abordar el Estado y aceptar, como hizo Uruguay, entiendo que no es tan sencillo y que el camino para ello es complejo y hay que pensarlo adecuadamente. En Uruguay ha habido un rebrote de la tasa de homicidio, eso dicen algunos comentaristas, hacen referencia a que eso pudo haber sido ocasionado producto del achicamiento del mercado de droga ilegal a través de la participación del Estado como tal. Entonces, yo creo que lo que no podemos darnos el lujo es que si vamos por el camino de la regulación precisamente del tráfico de marihuana, que haya ningún, perdón la expresión, efecto colateral, perdón la expresión porque habitualmente la escuchamos en otros temas, que puedan hacer retrotraer este dogma que se aleja del prohibicionismo actual y que va hacia la aceptación y la regulación de la droga. Perdón lo extenso, me pasé y por ahí fui un poco confuso. Esto era lo que les quería dejar.